Hay ciertas preguntas que todos creemos saber la respuesta, pero a veces esa primera respuesta, la que parece tan obvia, nos impide ver algo mucho más profundo. Hoy, justamente, vamos a explorar una de esas preguntas. A ver, a primera vista parece una pregunta súper sencilla, ¿no? Casi de manual, pero si nos detenemos a pensarla de verdad, puede revelarnos muchísimo sobre nuestra propia naturaleza. La gran mayoría de nosotros respondería sin dudarlo, el odio. Es que es la historia de siempre, ¿no? El bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. El amor une, el odio separa. Y es lógico, lo hemos visto en miles de historias. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a plantear una idea diferente. ¿Y si el verdadero opuesto del amor no es esa emoción tan intensa que es el odio, sino algo mucho más frío, algo como el egoísmo? Piénsenlo, no es un sentimiento hacia otro, sino una total concentración en uno mismo. Para explorar esta idea, vamos a sumergirnos en algunos textos antiguos. Y la clave está en que estos textos no definen estos conceptos como simples sentimientos, sino como acciones, como cosas que se hacen. Fíjense en este contraste. Por un lado, el amor es un vínculo, es estar ahí para el otro, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Por el otro lado, la avaricia, que es una forma de egoísmo, lo que hace es generar problemas, conflictos. La lección aquí es clara. No se trata tanto de lo que se siente, sino de lo que se hace. Es muy curioso, porque cuando estos textos hablan de la maldad, no se enfocan tanto en un odio activo, sino una especie de obsesión con el yo. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Analicemos esto un momento. El problema aquí no es un ataque, no es un insulto, es un silencio, es la ausencia de una acción. El mal es simplemente no haber compartido, es retener, cerrarse en uno mismo. Este ejemplo es perfecto. Muestra cómo una acción totalmente egoísta, como acaparar comida, daña directamente a toda la comunidad. El foco está puesto en el beneficio propio sin importar el costo para los demás. ¿Se empieza a notar el patrón? Una y otra vez, la raíz del problema es esa prisa por acumular para uno mismo. Una visión tan centrada en el yo que se vuelve ciega a todo lo demás, incluso a las consecuencias para la misma persona. Y este punto es fascinante, porque habla del autoengaño. Cuando la propia perspectiva es lo único que importa, se pierde la capacidad de ver la realidad tal como es. Uno cree que es sabio, pero en realidad está atrapado en su propia burbuja. Y aquí está la clave. Incluso la crueldad, que parece un acto dirigido totalmente hacia afuera, se describe como algo que, al final, lastima a quien la comete. El egoísmo, de alguna manera, siempre se vuelve contra sí mismo. Bueno, ya vimos el lado del egoísmo. Ahora, demos vuelta a la página y veamos cómo estos textos definen el amor. Y de nuevo, la clave es que no lo tratan como un sentimiento abstracto, sino como una serie de acciones muy reales y dirigidas a los demás. Cada uno de estos ejemplos, desde algo tan cotidiano como devolver un animal que se perdió, hasta el sacrificio extremo de ofrecer la propia vida por otros, son acciones. El patrón es clarísimo. El amor se define por actuar para el bien de otra persona. Entonces, ya tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, el egoísmo, con acciones que se cierran sobre sí mismas. Por el otro, el amor, con acciones que se abren hacia los demás. ¿Qué pasa cuando las ponemos una al lado de la otra? Bueno, si juntamos toda la evidencia, la conclusión parece bastante clara. El amor es un movimiento hacia afuera, es lo que se hace por los demás. Y el egoísmo es un movimiento hacia adentro, es hacer solo para uno mismo. Son, literalmente, direcciones opuestas. Y aquí está la gran revelación. El odio, por más terrible que sea, necesita a otra persona para existir. Es como un cable que los conecta, aunque sea para pasar veneno. El egoísmo, en cambio, corta ese cable. No es una conexión negativa, es la ausencia total de conexión, es un vacío. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Tal vez la verdadera medida de nuestra vida no es si sentimos amor u odio en un momento dado, sino la dirección general de nuestras acciones. ¿Apuntan hacia afuera, hacia los demás, o apuntan solo hacia adentro, hacia uno mismo? La respuesta a esa pregunta, bueno, quizás lo define todo.